La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Segunda de Reyes, capítulo 23. Saludos, estimados oyentes. La historia continúa mostrándonos la oscuridad en la que aún estaba Judá. Como hemos venido escuchando, el pueblo de Dios había caído en una profunda idolatría, alejándose de la ley del Señor. Durante años, los altares paganos habían levantado en Jerusalén y el templo había sido profanado y la idolatría había contaminado la nación. Sin embargo, todo cambia cuando el rey Josías descubre el libro de la ley en el templo. Él entiende que la ira del Señor está sobre Judá por haber abandonado su pacto. Pero Josías no solo se queda con la emoción o tristeza, sino que él actúa. En los primeros 2 versículos nos dice que el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. Imaginemos la escena, el rey de pie en el templo leyendo en voz alta la palabra de Dios. Todos escuchan atentamente. Este es un momento de confrontación y decisión, y Josías decide renovar el pacto con el Señor. El verso 3 dice: el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante de Jehová de que andarían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos. Este es un acto público de liderazgo espiritual. Josías no solo exhorta al pueblo, sino que él mismo toma la delantera en la obediencia. Pero no se queda en palabras. Josías limpia a la nación del pecado, y del verso 4 al 14 vemos cómo él ordena destruir los ídolos y derribar los altares paganos que sus antepasados habían construido, e incluso va más allá, profana los lugares de idolatría para que nunca más puedan ser usados. Josías fue un rey que no solo eliminó la idolatría, sino que restauró el culto verdadero a Dios. Después de destruir la idolatría, Josías restaura la celebración de la Pascua, algo que no se había hecho con fidelidad desde tiempos antiguos. Segunda de Crónicas 35:18 nos dice que ningún rey antes había celebrado la Pascua como él lo hizo. ¿Pero por qué esto era tan importante? Porque la Pascua, estimado oyente, recordaba la redención de Israel en Egipto. Josías entendió que el pueblo necesitaba recordar la salvación de Dios, y para nosotros esto nos dirige a Cristo, nuestra Pascua, quien nos rescató con su sangre para que vivamos en santidad. Pero a pesar de la fidelidad de Josías, su final fue trágico. Decidió enfrentar en batalla al faraón Necao de Egipto, y Josías fue herido en la batalla y murió en Megiddo. El pueblo lo lloró profundamente, pero la reforma que él inició no cambió realmente los corazones. Sus descendientes subieron al trono, pero no siguieron su ejemplo piadoso. Su hijo Joacán reinó solo 3 meses antes de ser destituido por Egipto. Luego su hermano Joacim fue puesto como rey, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y así la nación volvió rápidamente a la corrupción, hasta que finalmente Judá cayó bajo el juicio de Dios y fue llevada al exilio. Aquí vemos una verdad profunda. Los cambios externos no bastan. Josías reformó la nación, pero no podía transformar los corazones del pueblo. Esta es la gran diferencia entre Josías y Cristo. Josías pudo limpiar el templo, pero no pudo limpiar los corazones. Cristo, en cambio, vino a destruir el pecado desde adentro. No solo quitó los ídolos externos, sino que murió y resucitó para salvarnos. Esto, estimado oyente, debe llevarnos a la siguiente reflexión. Imagina que estás de pie en aquel lugar, en aquel templo, mientras Josías lee la palabra de Dios en voz alta. Este pueblo lo escucha, y algunos con temor, otros con asombro. Pero ahora piensa en tu propia vida. ¿Hay algo que te está alejando del Señor? Tal vez no sean estatuas o altares físicos, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay actitudes, hábitos o pecados que necesitan ser eliminados completamente? Josías no solo escuchó la palabra, sino que actuó con determinación. Y en esta parte, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Estás escuchando solamente la palabra de Dios o realmente la estás obedeciendo? Lees la Biblia, asistes a la iglesia, pero sigues aferrándote a cosas que sabes que no agradan al Señor. Si hoy reconoces que hay cosas que debes eliminar, ven a Cristo, estimado oyente. No intentes hacerlo con tu propia fuerza. Su gracia es suficiente para perdonarte, renovarte y darte una vida completamente nueva. No se trata solo de hacer reformas externas, sino de ser transformado desde adentro por aquel que cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Gracias por acompañarnos en el devocional del día.
presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.